Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para descubrir las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y concretamente del mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hoy tenemos un bombazo, una noticia que su copyright que muchos de ustedes estaban esperando, rogando, casi exigiendo. Y es que después copyright ese de tanta espera, de tanto rumor, de tanta especulación superíndice 3N. Parece que nuestros queridísimos Kerem y Hande podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Lo escucharon bien. Asu que prepul rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner bueno. Vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora, los rumores muy fuertes, las posibles pistas que nos han dado y por supuesto, mi opinión superíndice 3N personal sobre todo este asunto. Pero antes de que sigamos, como siempre, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las novelas turcas, si están obsesionados con Kerem y Hande tanto como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderán ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni un solo análisis de los mejores dramas turcos. Ahora vamos al grano. Como saben, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael Senu con diéresis al Capimi fue sencillamente explosiva. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N que tenuan Kerem y Hande en pantalla. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la serie, era palpable. Nos hacuan creer en el amor verdadero, en esas conexiones mágicas que solo se dan una vez en la vida. Por supuesto, su romance en la vida real solo intensificó superíndice 3 la pasión superíndice 3N de los fans. Todos vamos verlos juntos, felices, disfrutando de su amor. Sus fotos en redes sociales eran una sensación superíndice 3N, cada aparición superíndice 3N pública era un evento. Eran la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Desde sus escapadas románticas documentadas con fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas, hasta sus interacciones lidas y llenas de complicidad en entrevistas. Todo lo que acuan juntos se convirtió en noticia y motivo de celebración superíndice 3N entre sus seguidores. Incluso las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, convirtió copyright dolos en un fenómeno superíndice 3 meno publicitario. Eran la pareja dorada, literalmente. Pero como suele suceder, las cosas no siempre duran para siempre. Y lamentablemente su relación superíndice 3N terminó superíndice 3. Y aquí es donde las cosas se pusieron un poco complicadas. Después copyright ese de la ruptura, hubo mucho silencio, mucha incertidumbre. Los fans estaban devastados, obviamente, y las esperanzas de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, parecían desvanecerse. El fin de su relación superíndice 3N fue un golpe duro para muchos, una decepción superíndice 3N que se sintió superíndice 3 como la copyright dida de una ilusión superíndice 3N. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se convirtieron en un campo minado donde cualquier comentario o actividad de ambos era analizada con lupa, buscándose o más menos sales de reconciliación superíndice 3N o confirmación superíndice 3N del dolor. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extinguió superíndice 3 por completo. Porque los fans somos Asu, somos resilients, somos más menos adores. Y a pesar del tiempo transcurrido, del silencio, de las dudas, siempre hubo un pequeño más menos o rayo de esperanza de que Kerem y Hande pudieran volver a trabajar juntos. Ese rayo de esperanza se mantuvo vivo gracias a la dedicación superíndice 3N inquebrantable de los fans, quienes crearon comunidades online donde compartían fotos, vídeos y recuerdos de la pareja, manteniendo viva la llama de su amor en la memoria colectiva. Las teorías y los análisis sobre posibles reencuentros o colaboraciones se convirtieron en un pasatiempo, una forma de mantener la esperanza viva en medio de la incertidumbre. Y ahora, parece que ese rayo de esperanza se está convirtiendo en una luz brillante. Hace unas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo proyecto que involucrará a ambos actores. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros de fans, teorías conspirativas en Twitter. Pero poco a poco los rumores fueron ganando fuerza, alimentados por algunas pistas que, seamos honestos, podrán ser simple coincidencia, pero que nosotros, los fans, interpretamos como seu más menos sales divinas.
Es como cuando ves dos mariposas blancas juntas, sabes que algo bueno va a pasar. O cuando la canción superíndice 3n que se nu con diéresis al capimi suena aleatoriamente en la radio. Son seu más menos ales, se los digo. Una de las pistas Moon S comentadas fue un like de Kerem a una foto de Ande en Instagram. Su copyright puede parecer algo insignificante. Pero en el mundo del espectáculo un simple like puede significar mucho. Podrá ser una seu más menos al de que las cosas entre ellos estuvieron bien, de que hay buena onda, de que no hay rencores. Y por supuesto que podrá haber una posibilidad de volver a trabajar juntos. Un like en Instagram es el equivalente moderno a enviar una paloma mensajera. Es una forma sutil pero efectiva de comunicarse y de mantener viva la esperanza entre los fans. No me digan que soy la única que revisa la lista de likes de cada uno. Admítanlo. Otra pista que ha alimentado los rumores es el hecho de que ambos actores han sido vistos en Estambul al mismo tiempo en varias ocasiones en las últimas semanas. Obviamente ambos viven en Estambul, pero la frecuencia de estas coincidencias ha hecho que muchos piensen que podrá haber algo Moon S de True S. Las calles de Estambul son enormes, las probabilidades de cruzarse son mínimas. Asu que o tienen un radar especial para detectarse, o algo estuvo pasando. Algunos incluso han contratado detectives privados para confirmar estos encuentros casuales y obtener pruebas de que algo se estuvo cocinando a fuego lento. Y la tercera pista, y quizá es la Moon S importante, es que se ha filtrado información superíndice 3n sobre un nuevo proyecto televisivo que estará buscando a dos protagonistas con mucha química y que sean muy populares entre el público internacional. Y seamos honestos, Q Copyright N encaja mejor en esa descripción superíndice 3n que Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael. La información superíndice 3n filtrada habla de una productora importante que busca repetir el U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al capimi, atrabu copyright S de una historia que combine romance, comedia y drama, con personajes carismáticos y situaciones que resuenen con el público global. La descripción superíndice 3n parece hecha a medida para Kerem y Ande, lo que ha desatado una ola de especulaciones y teorías entre los fans. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, es importante aclarar que todo esto son solo rumores. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Kerem, ni Ande, ni ninguna productora han hecho ningún anuncio al respecto. Así que por ahora, todo esto en el aire. Debemos mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. Como dice mi abuela, no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Pero son más menos ares gratis. Pero ¿Q copyright podríamos esperar de un posible nuevo proyecto de Kerem y Ande? A Q es donde entra mi opinión superíndice 3n personal, mi especulación superíndice 3n Moon S desenfrenada. Agul rense que despegamos. Creo que dado el U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al capimi, es muy probable que el nuevo proyecto sea también copyright N una comedia romántica. Es el Geu copyright Nero que mejor les sienta, donde pueden explotar al máximo su química y su talento. Imagino una historia fresca, divertida, con toques de drama, por supuesto, pero sobre todo, con mucho romance y mucha pasión superíndice 3n. No quiero una historia trillada, quiero algo original. Tal vez podrán interpretar a dos chefs rivales que compiten por el premio al mejor restaurante de Estambul, o a dos arquitectos que deben colaborar en un proyecto importante a pesar de sus diferencias creativas. Las posibilidades son infinitas. Me gustaría verlos interpretando a personajes diferentes a Eda y Serkan, pero que sigan teniendo esa chispa, esa conexión superíndice 3n especial que los caracteriza. Quizá se podrán ser dos personas que se conocen por casualidad en un viaje por Europa, que al principio se odian, pero que poco a poco se van enamorando mientras descubren los encantos de cada ciudad. O tal vez podrán interpretar a dos amigos de la infancia que descubren que hay algo Moon S entre ellos cuando uno de ellos regresa a su ciudad natal después copyright S de aún más menos os de ausencia. Las posibilidades son infinitas. Quiero personajes con profundidad, con conflictos internos, con motivaciones claras. Nada de personajes planos y predecibles. Lo que tengo claro es que el nuevo proyecto tendrá que estar a la altura de las expectativas. Los fans de Kerem y Ande somos muy exigentes, queremos lo mejor para ellos. Queremos una historia bien escrita, con personajes complejos y bien desarrollados, con una producción superíndice 3n impecable y, por supuesto, con una banda sonora que nos haga suspirar.
La música es fundamental para crear la ATMU superíndice 3 esfera adecuada y para transmitir las emociones de los personajes. Quiero canciones que me hagan llorar, reír y enamorarme al mismo tiempo. Y sobre todo queremos ver a Kerem y Ande felices, disfrutando de su trabajo y mostrando al mundo todo su talento. Queremos verlos brillar. Queremos que este proyecto sea una oportunidad para que demuestren su versatilidad como actores y para que consoliden su posición superíndice 3N como estrellas internacionales. En cuanto a Du superíndice 3N podrá emitirse el nuevo proyecto, creo que hay varias opciones. Podrá ser una serie para televisión superíndice 3N tradicional, como Senu con diéresis al Capimi, o podrá ser una serie para alguna plataforma de streaming, como Netflix o Disney. Creo que esta última opción superíndice 3N será muy interesante, ya que les dará a esa libertad creativa y les permitirá llegar a un público aún ese amplio. Imaginen una serie de Kerem y Ande en Netflix será un bombazo mundial. Tendrán acceso a una plataforma global y podrán llegar a millones de espectadores en todo el mundo. En definitiva, las posibilidades son muchas. Lo importante es que se concrete el proyecto y que podamos ver a Kerem y Ande juntos de nuevo en la pantalla. Estoy cruzando los dedos, rezando a todos los santos y haciendo todos los rituales posibles para que esto se haga realidad. Su copyright que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué copyright pasa con su relación superíndice 3N personal? ¿Podrán volver a estar juntos? Sinceramente no tengo ni idea. Su vida personal es suya y solo ellos saben lo que realmente pasa entre ellos. Pero como fan, no puedo evitar más menosar con una reconciliación superíndice 3N. Creo que hacen una pareja preciosa y que se complementan muy bien. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden darse una segunda oportunidad, será maravilloso. Pero si no, también copyright N lo entenderemos. Lo importante es que ambos tu copyright N bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y ahora, para terminar este vídeo, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría que interpretaran? ¿Creen que podrán volver a estar juntos en la vida real? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Quiero saber sus teorías locas, sus deseos profundos y sus expectativas altas. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores de un posible nuevo proyecto juntos entre Kerem Bürsin y Ande Rafael. Hemos analizado las pistas, las posibilidades y mis propias especulaciones. Les he pedido que compartan sus opiniones y pensamientos al respecto. Hemos hecho un viaje juntos a Trabu Copyright S de la Esperanza y la Ilusión superíndice 3N. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Gracias por ser parte de esta comunidad de locos por Kerem y Ande. Y recuerden, no olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos que también copyright N aman a Kerem y Ande. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Cada suscripción superíndice 3N es una muestra de amor y apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la superíndice 3 mi gente bella. Besos y abrazos.